Gracias por acompañarnos a través de la señal de TV UJAT. Estamos transmitiendo desde la Casa Universitaria Cacao y Chocolate de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco. Es un orgullo para TV UJAT presentar esta su serie, Diálogos en Cacao, donde conversaremos sobre interesantes temas de la historia, cultura y ciencia de este emblemático producto de nuestra hermosa tierra tabasqueña. ¡Acompáñenos! En esta serie, programa a programa, conversaremos con actrices y actores de la cadena productiva del cacao en Tabasco. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amable auditorio? Gracias por acompañarnos en la señal de TV UJAT por el canal 35.1 de Televisión Abierta y por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. El día de hoy, en la serie de Diálogos en Cacao, conversaremos sobre la arqueología del cacao en Tabasco. Para ello, hemos invitado al doctor Ricardo Armijo Torres, quien es profesor investigador en el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Tabasco, y quien desde 1993 ha sido responsable de los programas de investigación y conservación en la zona arqueológica de Comalcalco y su entorno. Bienvenido, doctor Armijo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, vamos a platicar acerca del centro de origen y domesticación del cacao. Y es que, ¿sabía usted que recientes estudios a nivel genético ubican el origen de la especie Theobroma cacao en la cuenca del río Amazonas en Brasil? ¿Y sabía que las evidencias arqueológicas sugieren que su domesticación no ocurrió en México, sino entre Ecuador y Perú? Doctor Armijo, ¿podría platicarnos sobre estos hallazgos arqueológicos en Sudamérica y cuál es su correspondencia temporal con los hallazgos en México? Bueno, primero que nada, los estudios se realizaron en el 2013, más o menos, y los hicieron en una región de Zamora, en Chichipe, en Ecuador. Lo hicieron con algunas muestras de cacao que tenían en las colecciones 30 años atrás, y los investigadores de la Universidad de Calgary y el doctor y antropólogo Francisco Valdés y los del Instituto de Agronomía de ese país hicieron los estudios para sacar la firma química en algunos materiales arqueológicos, haciendo raspados y tomando las muestras de las vasijas de ese sitio arqueológico, y encontraron la evidencia de la teobromina en la huella química. Sin embargo, no era muy clara y tuvieron que buscar también otro de los tres componentes de ese tipo de cacao, que es la teofilina, y el otro es la cafeína. Y con esa variante que buscaron o que encontraron, tuvieron una evidencia muy clara de que el origen del cacao domesticado era precisamente en esa región de Ecuador. La otra cuestión es que hicieron también un análisis genético de las muestras de ese cacao con las muestras que ya tenían 30 años atrás. Entonces pudieron hacer un descubrimiento contundente y rotundo de que el origen del cacao tiene una antigüedad de 5.500 años en esa región de Sudamérica. ¡Qué excelente! ¿Podría haber evidencias aún no descubiertas o no estudiadas de cómo llegó el cacao desde su centro de origen en Sudamérica hasta las tierras mexicanas? Pues por intercambio comercial, por intercambio a larga distancia, ya sea también, los mayas de la región de Tabasco son excelentes navegantes, siempre lo fueron, y era muy posible igual que hicieran intercambios comerciales hacia aquella región, no solo desde el Golfo de México y en el Atlántico, pero también pudo haber habido a través de los ríos comunicación hasta aquella región. Está bastante retirado, pero eso no significa que sea imposible. También en la costa del Pacífico, en Sudamérica, hay plantaciones antiguas que tuvieron contacto con estos grupos de la cuenca alta del Amazonas. Entonces es muy posible que todo haya sido a través del intercambio. Hay evidencias de ese intercambio, no específicamente del cacao, pero de que sí había una ruta comercial
desde Mesoamérica hasta Sudamérica. Es probable, pero así es específicamente. ¿Sabemos entonces si el cacao llegó ya domesticado a México? Es probable que sí, porque digo, a mí me dan esa bebida y yo soy comerciante y no la conocen en mi país o en mi región, pues es algo que vale la pena probar, ¿no? O exportar, importar más bien. Okay. Y específicamente ya para Tabasco, ¿tenemos evidencias del cultivo de cacao entre los pueblos prehispánicos? Evidencias, bueno, arqueológicas, estelas o grabados. Si hay una estela, por ejemplo, la estela de Jonuta, que está en el Museo Nacional de Antropología, tenemos un fragmento de una estela que recuperaron en los 40, 50 y se la llevaron a la Ciudad de México, antes de que se destruyera o se perdiera por acá, se la llevaron y representa a un que viene en el libro del cacao que publicó la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En especial esa pieza me costó mucho trabajo iluminarla porque es muy oscura la foto, pero es un personaje que está sentado y tiene un plato, está sentado frente a un cacaotal con mazorcas y tiene un cajete en la mano y tiene mazorcas de cacao adentro del cajete, del plato, ¿no? Y tiene una cotorra en la parte de arriba, bueno, un perico, ¿no? Entonces, esa es una evidencia clara de que conocían el cacao. Jonuta tiene una temporalidad más o menos del 600 al 900 después de Cristo, ¿no? Tenemos también evidencias de haber encontrado vasijas con restos, con una firma química de teobromina y cafeína y teofilina, ¿no? Que es un nombre difícil, ¿no? Y también tenemos evidencias en Comalcalco, en una excavación que se hizo en un salvamento arqueológico al norte a 2.000 metros, como a 2.880 metros al norte del sitio arqueológico. Hicimos una excavación y un salvamento con la Comisión Federal de Electricidad. Ahí encontramos 50 urnas funerarias con personas adentro, muertas desde luego, y muchas de las ofrendas que se les dieron a estas personas, algunas de ellas tenían restos en la huella química del análisis que se hizo, tienen restos de almidón. Habría que hacer un análisis más específico para buscar la sustancia, pero tiene mucha probabilidad de que haya tenido granos de cacao como ofrenda, ¿no? Que era una costumbre común para ciertos individuos que tienen un alto estatus, ¿no? Porque estos no los enterraron en la misma tierra, ¿no? Sino les dieron un contenedor especial y no cualquiera tenía contenedores de ese tipo, ¿no? ¿Nos podría abundar un poquito más? Me parece muy interesante, ¿no? Que a una persona, generalmente los enterramientos no suelen ser de este tipo, ¿no? Y sin embargo usted nos está comentando que son particulares y que además llevan cacao. Sí, bueno, en el asentamiento prehispánico de Comalcalco hemos excavado diferentes tipos de urnas. Por ejemplo, en el área ceremonial hemos encontrado urnas funerarias para individuos varones de 1,20 de altura por 1,20 de ancho. Son como enormes, bueno, tienen forma de vaso moderno, como si fuera un vaso de esos de unicel, pero enorme, ¿no? Porque tiene una altura de este tamaño, tiene una boca de 1,20 de ancho y no los metían dentro de la urna, sino simplemente ponían al individuo amortajado, ponían su ofrenda y le ponían esa urna encima, boca abajo. En el caso de las mujeres, les ponían una urna más pequeña de 80 centímetros de altura, 80 centímetros de ancho, y ponían el cuerpo de la mujer dentro, amortajado desde luego con su ofrenda, y ponían otra urna similar de las mismas dimensiones en la parte de arriba, emulando como vuelve a la tierra, ¿no? Como el útero del nacimiento ahora va hacia el útero de la tierra, ¿no? Es una teoría que hemos comprobado ampliamente a través de las costumbres funerarias que hemos encontrado en la zona arqueológica, pero sin embargo
en la parte no ceremonial, no de arquitectura monumental, que es el caso de estas urnas. Las otras urnas que encontramos en ese depósito, porque fueron 3 depósitos funerarios, y encontramos urnas más pequeñas, pero estas sí formaban parte como de ollas de uso cotidiano. Pues tenemos urnas como de 50 centímetros de altura y una boca más o menos como de 40, 50, y otras tienen tapas, o más bien, a la hora de hacerla en la vasija, por ejemplo, como esa jícara, ¿no? Le ponen una tapa, pero a la hora cuando todavía la pieza está fresca, no está cocida, hacen un corte con una especie como de hilo. Cortan y separan parte del cuello de la olla y parte de la vasija, del cuerpo de la vasija. ¿Para qué? Para que a la hora de la cocción, que los cocían aparte, pudieran tener el espacio que hay en la boca de la olla es muy pequeño para meter una persona, y más cuando está amortajada y en posición sedente, ¿no? Sentada y amortajada, ¿no? Entonces quitaban la tapa, o bueno, no es la tapa, sino la parte superior de la olla, metían el cuerpo y después ya lo tapaban y lo sellaban con una ligera, como si fuera plastilina, pero es barro mojado, y con una mezcla de barro más bien, no barro mojado. Y después le ponían un plato para taparlo, y después ponían otro cajete o vasija y le ponían cacao. Ese es otro tipo de ofrenda, pero hay algunos con otro tipo de vasijas que eran, y ponían a los individuos, después le paso unas fotografías para que ilustrarlo, y les ponían cacao completito. Ok, qué interesante. Vamos a retomar un poco más acerca de la relación entre el cacao y las ofrendas funerarias y la muerte de los rituales mortuorios entre los mayas. Y a continuación, amigos, vamos a un pequeño corte. No se vaya. Seguimos aquí en Diálogos en Cacao. Gracias por continuar con nosotros en su serie Diálogos en Cacao, por la señal de TV UJAT a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. En el bloque anterior platicamos sobre el Centro de Origen y Domesticación del Cacao, y a continuación escucharemos más sobre el papel del cacao en la vida cotidiana del Tabasco prehispánico. A partir de los hallazgos de ofrendas funerarias que nos comentaba en el bloque anterior, ¿cuál era el simbolismo del cacao ligado a la vida, el nacimiento y la muerte de las personas? Bueno, en el caso de la muerte, que es lo que más hemos conocido por las ofrendas funerarias y las prácticas funerarias en Comalcalco y su región, y en otras regiones de Mesoamérica, sobre todo en el área maya, hemos sabido a través de las excavaciones de otros colegas como Leticia Vargas y Rodrigo Castillo. Ellos excavaron la tumba de Uquit Canletoc, que es un gobernante de alto rango, un gobernante pero muy destacado en el sitio arqueológico de Ekbalam, en Yucatán. Y en toda la ofrenda funeraria que ellos recuperaron, se encontró una vasija con varias semillas de cacao labradas en concha de caracol. Entonces, eso le da un plus, o más bien el simbolismo de esa ofrenda es que Uquicamletop también tenía que pagar durante el viaje al inframundo, y llevó en este caso este tipo de almendras para que le duraran más y no se pudrieran como las otras, las naturales, ¿no? Entre otros, ¿no? En Comalcalco hemos recuperado vasijas solamente con la huella química, pero no hemos encontrado más que algunos entierros con estas almendras de cacao, pero hechas en barro, y sí las hemos encontrado.
¿Por qué? Pues porque también tienen otro estatus las personas que fueron sepultadas en las urnas funerarias, algunas del área ceremonial tienen un alto rango, son gobernantes, bueno, no gobernantes, son más bien, son personajes de alto rango, como sacerdotes, como sajales, que es un puesto administrativo que depende directamente del gobernante. Los edificios funerarios es donde enterraban a los gobernantes, pero en este caso, para el cacao, sí hemos encontrado estas almendras de cacao elaboradas en barro, ¿no? ¿Contesta eso a su pregunta? Sí, claro que sí. O sea, dependiendo del estatus de la persona que era enterrada, obviamente tenían que hacer este pago en granos de cacao para su paso al inframundo y bueno, nos para da... su camino al para su inframundo, camino, sí. ¿no? Okay. Nos da una idea de qué tan importante o qué rango social tenía la persona enterrada, ¿no? Sí, incluso en lo que comentabas hace un momento de las urnas funerarias de los guerreros que están en el depósito funerario, estos guerreros sí llevan cacao al inframundo porque prácticamente la urna estaba llena de semillas de cacao, ¿no? Ok, qué interesante. En diversas publicaciones se ha descrito que el cacao era un producto reservado para el consumo de la élite, gobernantes, guerreros y otros miembros de la alta sociedad, pero en Tabasco, donde su cultivo estaba tan extendido, ¿el cacao era consumido exclusivamente por las clases sociales altas? Bueno, regularmente se ha sabido que en otras culturas es exclusivo de la élite, ¿no? Pero creo que está socializado a todos los estratos sociales, valga la redundancia, que el cacao era no solo cuidado por personas que se dedicaban a la agricultura, sino también hay una fuente de la época colonial que decía que los mayas de esta región pedían que importaban telas y algodón y vestimentas, incluso importaban sal, importaban piedra, porque estamos en una meseta aluvial carente de piedra. Entonces todos los materiales que tenemos aquí, todos están traídos de fuera, son siendo importados. ¿Por qué? Porque estaban sentados en la casa de moneda y seguían produciendo y con eso pagaban, con el cacao pagaban todo lo que traían, ¿no? Ellos lo compraban porque toda la población estaba dedicada exclusivamente al cuidado del cacao, porque no se lo comieran los monos, las ardillas y todos los animales que se las comían, ¿no? Sí, ok. A la llegada de los españoles a México hace 500 años, los frailes que les acompañaban documentan que el uso del cacao entre los mayas de Mesoamérica y las distintas maneras y contextos en las que lo consumían parecía indicar que era un bien preciado que solamente fuera de las zonas de producción no podía consumir cualquiera, ¿no? Una vez que llegan los españoles, podríamos pensar que se democratiza el hecho de que cualquier persona pudiera beber cacao en las 1000 maneras o en las múltiples maneras que había de beberlo, ¿o no? Bueno, se democratiza en Europa, pero en México eso era desde antes. No es hasta que llegan los españoles que se democratiza la bebida. Al contrario, ¿no? Eso ya lo tenían desde hace tiempo. Lo hacían, hay un artículo de Annabel Ford de hace tiempo en donde ella dice que la bebida de las élites honor élites. Entonces ella muestra y demuestra que las vasijas de pasta burda y no de pasta fina, que son las que utilizan regularmente en las casas o en las viviendas de uso cotidiano, en las áreas de actividad, resulta que estas personas seguían consumiendo cacao. Entonces no es exclusivo de las élites, ¿no? Porque hasta en las casas domésticas, en las viviendas domésticas, en los alrededores del sitio, se consumía las bebidas de cacao. Y había diferentes tipos de cacaos y diferentes tipos de bebidas. Y así lo hacían en tamales, lo hacían en mole, porque encontraron restos de mole para las salsas, encontraron restos de tamales, encontraron restos de muchas cosas, de muchos alimentos que se utilizan o que se utilizaban con el cacao. Sí, de uso común, ¿no? De uso común. Podríamos decir que estaba
su consumo en la dieta tradicional estaba extendido, no era únicamente un elemento de bebidas ceremoniales, aunque sí lo era, pero no era exclusivamente de este tipo de bebidas, ¿no? Nada más. Ok, perfecto. De lo que sí tenemos constancia es del uso de cacao como moneda, ¿no? Sí, bueno, ya lo decía también Sagún, el mismo médico de Felipe II, que era Francisco Hernández, que estuvo en México de 1570 a 1575, haciendo uno de los mejores y más distinguidos libros de botánica y de zoología, y habla de las 4 variantes que había de cacao en esa época, incluso hace los dibujos de la vaina, del árbol, o sea, del cacautero, de las mazorcas, de la semilla. Es uno de los mejores compendios de herbolaria, ¿no? Daría yo. Y también te da los usos para cada uno de los árboles, ¿no? Claro, me imagino que para ellos era como que algo que llamaba enormemente su atención, ¿no? O sea, el uso de un grano, de una semilla como moneda, ¿no? Sí, lo utilizan como moneda, eso, bueno, lo utilizan para diferentes tipos de enfermedades, pero también lo utilizan mucho como una moneda. También Sagún lo registra en su historia de las cosas curiosas de la Nueva España. Cosas curiosas. Sí, y también está el mismo Bernal Díaz del Castillo. Las cartas de relación de Cortés también citan el cacao, que los guerreros se ponían eufóricos. Claro. Okay, su uso como moneda termina una vez que llegan los españoles, o sea, obviamente en esta transición se sigue utilizando, pero una vez que ya el control cultural de España, aparentemente en la colonia impuesto, ¿termina ese uso del cacao como moneda o no? No, porque todavía en el Tabasco moderno de los 50s y de los 60s, yo tuve la fortuna de trabajar con gentes agricultores de Comalcalco, que me ayudaron mucho en las excavaciones del 93 y 94, en las temporadas de campo, y encontramos que había, ellos me platicaban que para cuando ellos iban a comprar una canoa, pagaban 100 granos de cacao y con eso les daban su canoa. Ellos iban y pagaban con 10 almendras de cacao, era el costo de un conejo. Ok, qué interesante. Pues, doctor Armijo, muchísimas gracias. Todo lo que nos ha comentado es muy interesante. ¿Le gustaría compartir con nosotros una reflexión final acerca de los trabajos de arqueología del cacao en Tabasco? Pues yo pienso que, a reserva de lo que digan otros colegas, sería muy, muy importante que hubiera trabajos interdisciplinarios y también recursos, porque si no hay inversión para la investigación, difícilmente podemos avanzar, sobre todo en este tipo de análisis que no son baratos. Eso sería muy importante. Muchísimas gracias, doctor Armijo, pues por habernos acompañado. Ahí queda la reflexión para quien nos escuche. Hace falta efectivamente estudiar esta evidencia, hace falta apoyar a los investigadores que tienen pues toda la batería de conocimientos puestas a disposición de la sociedad exactamente, para poder dar nosotros también desde una tierra cacautera, poder decir ante estas evidencias en Sudamérica y Centroamérica, poder aportar. Gente como usted que tiene la voz cantante en el tema, creo que sí hace falta escucharle, ¿no? Escucharle más seguido y escuchar, pues obviamente, sus peticiones. Muchísimas gracias. Como ve, amable televidente, el cacao pasó de ser un elemento de devoción y valor monetario entre los pueblos prehispánicos a materializarse en el México actual como el dinero que se da en los árboles. Acompáñenos a conocer más sobre la tradición del cultivo de cacao en la serie Diálogos en Cacao y no se pierda nuestro próximo episodio, La familia cacautera en Tabasco, aquí por TV UJAT. Gracias.